No hay nada mejor que oír la palabra de Dios. Cuando uno estudia la palabra, es como una vida que se va despertando en nuestro interior, cambios se van produciendo, que nos van haciendo parecer más a nuestro Señor. En el domingo pasado, nosotros estuvimos hablando acerca de la ofrenda que Dios recibe. Vamos a hacer un breve recuento para poder unir a la parte que tenemos en este día. Entonces yo ante todo quiero preguntar, si tu ofrenda, tú estás segura o seguro que está siendo aceptada o si está siendo rechazada. Pregúntate a ti mismo, Señor, mi ofrenda, ¿tú la estás aceptando o tú me estás rechazando lo que yo te estoy entregando de mí? Lo primero es que nosotros vimos que regularmente el hombre, hablando en sentido general, se hace esquemas de pensamientos, formas que entiende que son como son y las practica de esa forma. Y así se las trae al Señor, bajo el entendido de que el Señor la está recibiendo y que están siendo de la manera correcta. Pero a la luz de la palabra tenemos que darnos cuenta, conforme a lo que registra el libro de Génesis, en el capítulo 4, versos del 1 al 11, que el Señor hizo una distinción entre la ofrenda que fueron a llevarle dos hombres que registran la palabra. Una ofrenda fue la que le llevó Abel y otra ofrenda fue la que le llevó Caín. ¿Por qué? Porque Dios no solo ve la ofrenda, sino que también ve el ofrendante. Dios, primero que la ofrenda, como vemos en la palabra, que dice, vio Dios a Abel. Y después dice, vio Dios a Caín. ¿Por qué? Porque el Señor ve nuestros corazones. Cuando nosotros queremos darle una ofrenda al Señor, antes que la ofrenda, el Señor va a ver mi corazón. Es nuestro corazón lo que el Señor mira primero. Entonces vemos que Caín le trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Pero ¿qué pasa? Que él ni siquiera se detuvo a pensar que por el pecado que cometieron Adán y Eva, Dios había declarado maldición sobre la tierra. Y del fruto de esa tierra, sencillamente, él le llevó a Dios. La palabra no dice ningún calificativo a esto, sencillamente dice que Caín llevó del fruto de la tierra. Sin embargo, cuando habla de la ofrenda de Abel, la palabra dice que le llevó lo mejor, que le llevó la grosura, es decir, lo que tenía más valor de sus ovejas. Es decir, que esto nos muestra, y voy a resumir, voy a ser bien breve con la primera parte. Esto nos demuestra cómo este hombre, Abel, había tenido un encuentro con el Señor. Mientras pastoreaba las ovejas, meditaba en Dios. Porque tenemos que darnos cuenta que Abel no era un hombre puro. ¿Por qué? Porque ¿de quién era descendiente? De Adán. Ya venía con el pecado, venía con una sangre contaminada. Entonces él también necesitaba que sus pecados fueran perdonados. Y producto de la ofrenda que se le lleva, al ver la ofrenda, nosotros nos podemos dar cuenta que esa ofrenda, que era la correcta, que era la que Dios iba a recibir, venía de una vida que había tenido un encuentro con su Dios, de una vida que había visto su interior dañado, su interior pecaminoso, su interior corrompido, y le había dicho, Señor, yo necesito que tú me limpies, Señor, yo necesito cambiar. Y esto lo vemos, aunque taxativamente la Escritura no lo dice, lo podemos discernir y entender por el tipo de ofrenda que le lleva Abel a su Señor, a su Dios. Y esa ofrenda fue aceptada. Sin embargo, nos damos cuenta que el corazón de Caín no había tenido un encuentro con el Señor. El corazón de Caín estaba quebrado, estaba sucio, estaba contaminado. Y vemos cómo él, cuando ve que su ofrenda no fue aceptada, demudó su rostro, al punto que el Señor le dice, ¿por qué tú demudas el rostro? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú estás reaccionando de esa forma? Parafraseando lo sucedido allí. Entonces, ¿por qué te enojas? Entonces el Señor le dice a seguidas, si haces bien, no serás aceptado. Si haces bien, no serás aceptado. Si nuestro corazón está correcto, si nuestro corazón está bien delante del Señor, si nosotros estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer para buscar la limpieza de nuestro corazón día a día, no seremos aceptados por nuestro
nuestro Señor? ¿No aceptará Dios nuestra ofrenda? Este es el punto, amados míos, nuestro corazón. Dile al que está a tu lado, el problema es tu corazón. Ese corazón de donde salen todos los malos deseos, es el corazón que nosotros tenemos que vigilarnos. El Señor a seguidas le dice, si no haces bien, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú tienes que dominarlo. Y todo eso se lo advierte el Señor a Caín antes de que asesine a su hermano. Justo antes, todavía, el Señor lo está alertando, le está advirtiendo para que este hombre se arrepienta, para que cambie su corazón, para que se quebrante en la presencia del Señor. El Señor le dio todas las posibilidades, todas las opciones para que él detuviera el deseo que subió a su mente perverso de asesinar a su hermano, pero no hubo manera. Este hombre no se arrepintió y entonces mató a su hermano Abel. Entonces hablamos el domingo pasado cómo él se justifica diciendo, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Cuando vimos que nosotros sí somos guardianes de nuestros hermanos, no en el sentido salvífico, porque cada cual es responsable de su salvación, cada cual es responsable de la decisión que toma delante de Dios, pero sí la necesidad de mi hermano es mi necesidad. Yo tengo que orar cada día para que el Espíritu Santo me revele qué necesita mi hermano en todas las áreas, qué consejo, qué palabra, qué necesidad material, qué oración, lo que fuere. Nuestras vidas es ser guardianes de nuestros hermanos. Tenemos que estar pendientes a nuestros hermanos. Pero en este caso, Caín no lo hizo. Tenía un corazón dañado. Entonces hay un punto que tenemos que ver con mucha claridad. Y es que el Señor dice que la sangre de su hermano Abel clamaba a Dios desde la tierra. Esto es algo muy importante. Y si nosotros lo trasladamos a nuestro hoy, porque dirán, bueno, yo no mato, yo no soy homicida. Pero vimos que 1 de Juan 3:15 dice que el que aborrece a su hermano es que homicida. Entonces cuando tú aborreces a tu hermano, cuando tú no estás tratando con amor a tu hermano, la sangre de esa persona aborrecida está clamando al Padre, está gritando al Padre, porque tú estás aborreciendo a tu hermano. Y yo me acordaba, mientras leía esta parte de 1 de Juan, de una película que Mónica y yo vimos hace un tiempo. Y esta película era de unos astronautas, yo no me acuerdo el nombre, no soy buena en eso, no sé, seguro los muchachos ya la vieron. Y en esta película había un viaje espacial, ellos iban a un planeta, eran como 4 o 5 astronautas. Y resulta que ya cuando se iban, uno se quedó en el aire enganchado. Y la que dirigía la tripulación insistía en llevárselo, insistía en esperar para rescatarlo. Y uno y otra vez, y el otro que no, que ya va a explotar, porque iba a explotar una situación ahí si no se iban rápido. Bueno, terminaron yéndose y dejaron al compañero perdido, entendiéndolo por muerto. Pero resulta que días después apareció vivo. No apareció, sino se supo que estaba vivo en ese lugar, en ese planeta donde lo habían dejado. La tripulación iba en otra misión y resulta que irme y mandar una tripulación desde la Tierra a rescatarlo a ese planeta iba a tomar 4 años. O sea que él no tenía manera de subsistir 4 años en ese lugar donde lo abandonaron. Entonces la misión original que estaba con él, lo que los dejaron ahí en ese planeta, lo llamaron, se comunicaron, se enteraron de lo que estaba pasando. Y la forma más fácil de rescatarlo era ellos mismos ir a buscar a ese hombre que dejaron allí. Pero ¿qué pasa? Que el buscarlo implicaba que ellos iban a durar 5 años sin ver a su familia y a sus hijos. A ellos les faltaba creo que 1 año para regresar a la tierra y ver a su familia. Si buscaban al hombre, iban a durar 5 años más en el espacio. Y ellos se reunieron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejamos que se muera o elegimos ir y rescatarlo y dejar nuestros hijos y nuestra mujer y nuestra esposa 5 años más sin verlos? Y ellos tomaron la decisión de ir por su compañero y rescatarlo, sacrificando
su vida propia, porque era un riesgo lo que iban a hacer, y sacrificando su propia familia. Entonces esto venía a mi mente, porque yo decía, wow, eso es amar al hermano. Eso es manifestar, a costa de tu sacrificio, a costa de tu bienestar propio. Si tú vas a bendecir a otra persona, sal de tu comodidad, sal de lo que te beneficia a ti y dale amor a tu hermano, a tu prójimo. Eso es realmente una demostración de amor, de amar. Vemos que Caín después fue muerto, porque el pecado trae muerte, amados míos. El Señor en el momento lo perdonó, el Señor le puso un sello y le dijo, no te preocupes que nadie va a dañarte. Pero al final Lamec, el padre de Noé, lo mató accidentalmente, porque la paga del pecado es la muerte. Diga conmigo, la paga del pecado es la muerte. Entonces por eso nosotros tenemos que tener bien claro cuál es nuestra condición. ¿Cómo está nuestro corazón cuando yo traigo una ofrenda al Señor? Y yo quiero ayudarte a que analices cómo está tu corazón. Si yo te pregunto, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando te levantas? ¿Qué es lo último que tú piensas al acostarte? ¿Qué tiene tu corazón? ¿Sientes envidia por alguien? ¿Sientes celos en tu corazón? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Coges mucha ira, pleitos, contiendas? ¿Hablas rápido, contestas rápido para no quedarte como perdida, sino ejercitar tu razón? ¿Cuántas veces en un día tú estás pensando en el Señor? En tu diario vivir, ¿cuántas veces llega el pensamiento de Dios, del propósito de Dios en tu vida, del anhelo que Dios tiene para ti? Ante la tentación de cada día, ¿cómo estás reaccionando? ¿Estás eligiendo a Dios o sencillamente estás cayendo una y otra vez en la tentación? ¿Has renunciado a tu propia opinión o todavía tienes esquemas de la forma en que tú piensas y que tú crees que son las cosas? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus expresiones? ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Todavía salen palabras oeces? ¿Todavía se te zafa una mala palabra? ¿Todavía hieres a la persona que tienes cerca? ¿Cuáles son tus actividades más recurrentes? ¿En qué te envuelves en el día? ¿En las cosas del reino de los cielos o en las cosas de este mundo? ¿Quiénes son tus amistades más cercanas? ¿Las que no han conocido a Dios o ya tú has decidido rodearte realmente de personas que tienen el Espíritu Santo? ¿Qué ocupa tu corazón en primer lugar? ¿Los afanes, las ansiedades de este mundo, el temor o la convicción de que realmente Dios está en control de todas las cosas y que tú tienes que caminar en paz y en gozo, porque tú sabes que Él es tu Señor y todo obra para bien? Cuando llegas a la iglesia, vienes con un corazón anhelante para alabar a Dios. Estás, anhelando llegar a la iglesia porque quieres hacer memoria de la maravilla de Dios, porque quieres adorarlo con todo tu corazón, o sencillamente vienes a la iglesia porque ya lo hiciste una rutina y parte de tu vida y has entendido que tienes que ir a la iglesia porque tú así agradas a Dios. Estás luchando con la debilidad que tú sabes que tienes, o te cansaste y te diste el permiso para darle paso, libre paso a esa debilidad. ¿Es el dinero tu prioridad? ¿O realmente le das a Dios lo que a Él le corresponde? ¿Estás cuidando, amando a tu hermano como a ti mismo? ¿O estás siendo homicida? Cuando nosotros hablamos de un corazón limpio, de una ofrenda que Dios recibe, estamos hablando de una vida que decidió sufrir lo que nuestro Salvador sufrió y actuar y reaccionar como Él lo hizo. Y yo pienso que cuando nos analizamos, nos damos cuenta
de que nos falta, de que es necesario que nosotros entendamos que como Él sufrió, nos es necesario a nosotros hacerlo. Porque no hay otra manera, amados míos, de poder tener la seguridad de que nuestro Dios está recibiendo nuestra ofrenda. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro a la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 4. Porque yo quiero ahora que nos enfoquemos en la ofrenda. Nosotros vimos que el Señor dijo que miró con agrado la ofrenda de Abel, pero que no miró con agrado la de Caín. Entonces, oigan, ¿qué dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 4? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué nos está diciendo esta porción? Que por la fe, que porque Abel le creyó a Dios, que porque Abel decidió renunciar a sus propios principios, a sus propios conceptos y someterse bajo la cobertura de su Creador. Él le creyó a Dios y porque le creyó pudo llevarle la ofrenda correcta, la que su Dios recibiría. Esta palabra fe en este contexto viene del original pistis, que significa creencia o apoyo en. O sea que Abel se apoyó en su Dios. No solamente que le creyó que él era Dios, porque eso fue lo que hizo Caín. Y eso es lo que hace el diablo. ¿Cuántos saben que el diablo cree en Dios? Bueno, los que no lo saben, escuchen esto. La carta a Santiago, en el capítulo 2, verso 19, dice: tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Escuchen. Pero oigan qué dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, verso 24. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, los demonios reconocen al Mesías, reconocen al Hijo de Dios, saben quién es Dios. Tú y yo no podemos conformarnos con sencillamente decir que creemos en Dios. No, nosotros tenemos que tomar decisiones de confiar en Dios. Y confiar significa dependencia, una verdadera conversión del corazón. Es saber, no se trata de mí, se trata del Señor. No es como yo digo, es como Él dice. Y es para esto, para lograrlo, yo tengo que renunciar a mi propia forma de pensar, a mis propios conceptos, para venir a reposar solo en Dios. Vamos a ver la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Vamos a leer del 4 al 11. Rafa, por favor. Hebreo 4. Perdón, 11, verso 4. Del 4 en adelante. Por la fe, es el que acabamos de leer, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que la ofrenda que Abel le presentó a Dios habla de su justicia, habla de que era un hombre que le creyó a Dios, sencillamente por el tipo de ofrenda que llevó. ¿Qué tipo de ofrenda es que tú le estás dando a Dios? ¿Un corazón amargado? ¿Un corazón que está incómodo, inconforme? ¿O realmente un corazón agradecido, un corazón lleno de gozo por lo que Dios hace en su vida día tras día? El verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así como Dios aceptó la ofrenda de Abel, va a aceptar tu ofrenda, va a bendecir tu vida, porque verá
tu corazón. Un corazón que no está confiando en sí mismo. Un corazón que no está atado a las cosas de este mundo, sino un corazón que está totalmente dependiendo de Él. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nuestra fe siempre va a tener recompensa. Y fíjense cómo la fe es lo que el enemigo más quiere atacar en este tiempo. Por eso el mismo Señor dijo: hallaré fe en la tierra. Y nosotros tenemos que estar vigilándonos, amados míos. Vamos a vigilar, porque el enemigo quiere entrar por cualquier aberturita de incredulidad que nosotros le abramos. El Señor tiene una palabra para tu vida, tú la conoces. Hay esperanza en tu corazón, cosas que tú quieres lograr, metas que tú quieres alcanzar, cosas que tú quieres ver hacerse realidad en tu vida. Tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir aunque no lo veas, como nos ministraba el Señor en esta tarde. Aunque tú no veas, tienes que mirar al Señor como viendo al invisible. No mires las circunstancias, no mires lo que tus sentidos te enseñan, ni oigas lo que te habla la realidad que aparentas vivir. Tienes que creerle a Dios, porque si no le crees a Dios, oigan esto, Él no va a recibir tu ofrenda, no la va a recibir. Ahora, si le crees, tendrás recompensa. ¿Y qué mayor recompensa que tú ver lo que tú anhelas hacerse realidad? Eso lo va a hacer el Señor. Pero la mayoría de las veces no vemos lo que anhelamos porque no estamos creyendo. Queremos que suceda, pero en el fondo de nuestros corazones estamos creyendo que ya Dios se olvidó, o que fueron cosas, pensamientos humanos, y que nunca sucederá lo que nosotros anhelamos. El verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es tiempo de romper con el razonamiento. Para que el Señor acepte tu ofrenda, tú tienes que salir del mundo natural. Tú tienes que romper con la lógica, tú tienes que romper con tu intelecto, con tu forma de pensar, con lo que es conocimiento humano. Es creerle a Dios, aunque humanamente sea imposible, aunque no tenga lógica, aunque parezca una locura. Es creerle a Dios, es confiar en Él. Esa confianza que te lleva a depender de Él. No importa lo que yo oiga, no importa lo que esté pasando, no importa lo que yo vea, yo le creo a mi Señor. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La fe nos lleva a accionar. Hay una fe que es una fe real y genuina, que aunque no estamos viendo nada, nosotros estamos accionando como si lo tuviéramos viendo, como si ya hubiese pasado, y actuamos en base a eso. Es movernos en consecuencia de lo que la palabra nos ha dicho y no de lo que la circunstancia nos dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y eso hablábamos esta mañana cuando el pastor predicaba. Y qué lindo es ver cómo cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra esperanza es en lo eterno, que realmente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y no lo creemos como algo utópico o de nuestro intelecto, sino que lo sellamos en nuestro corazón genuinamente. Yo estoy de paso en esta tierra, yo soy peregrina y extranjera, yo no pertenezco a este mundo, mi mundo está allá, yo tengo una morada que el Señor hizo para mí en los cielos. Mi esperanza es esa eternidad al lado de mi Señor. Cuando eso es lo que yo tengo en mi corazón, cuando eso es lo que a mí me importa, cuando eso es lo que yo anhelo, nada de este mundo va a seducir mi corazón, nada me va a encantar, nada me va a fascinar, no habrá nada que me mueva. ¿Por qué? Porque nada de este mundo me va a interesar. Porque yo voy a atesorar para el cielo. Yo voy a sembrar para poder cosechar en esa eternidad que me espera al lado de mi Señor. Y por último, el verso 11.
Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Estás tú creyendo que el Dios que te prometió es fiel? Si lo crees genuinamente, entonces tu ofrenda será aceptada por tu Dios, como fue aceptada la ofrenda de Abel. Pon el verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. La ofrenda que Dios recibe es la de la grosura, es la primicia, es lo de más valor, es lo que más te cuesta. No es lo que te sobra, no es el tiempo que te sobra, no es el pensamiento que tú al final recoges porque sabes que no oraste. Es lo de más valor, es lo más importante, como sucedió en la vida de Abraham. Caín no conocía a Dios, aunque hablaba con él. Fíjense que él hablaba con Dios. Vimos el diálogo ahorita entre Dios y Caín. Sin embargo, él no conocía a Dios. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros estamos orando, pero no conocemos al Señor? Y aquí hay algo muy importante, y es que nos damos cuenta cómo Abel sí entraba a la presencia de Dios, y por cuanto entraba a la presencia de Dios, conocía a Dios, entonces sabía cómo le gustaban las cosas a Dios. Porque si tú no estás en la presencia del Señor, tú no vas a entender cómo es que Dios quiere las cosas. Caín nunca lo entendió, porque nunca se detuvo, nunca se rindió a la voluntad de su creador. Sin embargo, sí lo hizo Abel. Nosotros nos damos cuenta en Génesis 8:20 como la palabra de Dios dice: edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Abel lo entendió, Abel lo supo, Abel lo conoció, después del sacrificio de sangre que hizo Dios mismo cuando cubrió con pieles a Adán y Eva. Fue el primer sacrificio que hizo un ser humano en la tierra. Y él lo entendió. ¿Por qué, amados míos? Porque estaba en la presencia del Señor. Porque Abel se deleitaba en él, obedecía su voluntad y pasaba tiempo en su presencia. Esta es el tipo de ofrenda que el Señor va a recibir de nosotros. Vemos también lo que es la convicción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se posaba tanto en Abel como tanto en Caín. A los dos le hablaba, pero había uno que lo oía y lo obedecía, y había otro que lo oía y que lo rechazaba. No había una decisión en el corazón de Caín de rendirse, de entregar su humanidad al Señor. Por eso Dios no miró con agrado su ofrenda. Hay que revisar nuestros corazones día tras día para poder darnos cuenta si nosotros estamos seguros de que el Señor está recibiendo nuestra ofrenda. Caín no quería someterse al Señor, y por cuando no quiso someterse al Señor, todos los poderes del infierno le cayeron encima. ¿Por qué? Porque Caín estaba jugando con el pecado. Y eso traía a mi mente Judas. Señores, Judas estuvo con el maestro. Judas se relacionaba con los discípulos. Judas servía en el ministerio. Los oía hablar, era uno de ellos. Pero su corazón nunca quiso doblegarse a la palabra de Dios. Nunca quiso obedecer al maestro, aunque estuvo ahí todo el tiempo con ellos. Miren qué dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versos 3 y 4. Y entró Satanás en Judas. Fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Judas jugó con el pecado.
nunca decidió sacar de su corazón la codicia, la ambición desmedida. Él pensaba que podía jugar en las dos aguas. Y esto trajo también a mi mente la historia, no un cuento, de un hombre que tenía una familia ejemplar. Era un matrimonio ejemplar. Ellos iban todos los domingos a la iglesia. Ellos, los vecinos hablaban en excelencia, eran honrados, admirados. Pero, sin embargo, este hombre tenía problemas en su corazón que no había decidido resolver. Este hombre practicaba la pornografía, tenía problemas con el pecado sexual. Este hombre le gustaba enamorar a las mujeres, le gustaba que saliera ese pecado sexual, esa inmundicia sexual de su corazón. Y un día hubo un llamado al frente en la iglesia. Y parece que la lucha entre el espíritu y la carne, porque todavía su corazón no había sido endurecido por completo, fue tan fuerte que ese hombre vino corriendo al altar, se postró en el altar y derramó y confesó todo el mundo oculto, toda la vida de hipocresía que había guardado durante años y años. De que humanamente se desplomó su imagen, se desplomó su imagen. El hombre honrado, el hombre admirado por su matrimonio, por su vida coherente y moralmente aprobada, tuvo que confesar, y gloria a Dios que lo hizo, el mundo interno que había en su corazón. Cuando hay ese tipo de casos, tenemos que tener la certeza de que Dios no está recibiendo la ofrenda, porque Dios, antes que la ofrenda, va a ver tu corazón. Y quizás tu problema no sea el pecado sexual, pero puede ser otro. Tú conoces tu corazón, tú sabes lo que está ahí dentro, que no se quita y que insiste y que te lleva a hacer cosas ocultas. Pues tienes que renunciar a ello, porque de lo contrario, nada de lo que haces para Dios, Dios lo está recibiendo. Puedes tener la forma perfecta, pero si tu fondo está dañado, corrompido, en oscuridad, en hipocresía, nada estás haciendo para Dios, absolutamente nada. Es por esto, por esas cosas que no decidimos sacar de nuestros corazones, que Caín mató a su hermano Abel. Judas 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y es que se trata, amados míos, de una vida recta, de una vida de decisiones. Tenemos que decidir, renunciar a los que nos ata el alma, decir no a lo que tenemos ahí, en lo que perseveramos y nos impide que nuestra ofrenda sea aceptada. Es como el hombre que estaba en una iglesia y oyó una prédica y dice: wow, se acerca al pastor después que el pastor termina de hablar y le dice: qué prédica más poderosa, fue una palabra excelente, usted se movió en ese altar de forma magistral. Pero si usted fuera mi empleado, siendo yo un hombre de negocios, yo lo hubiera cancelado. Dice el pastor: ¿cómo? ¿Qué usted me quiere decir? Claro, porque en el mundo de los negocios, cuando usted quiere lograr algo, tiene que firmar un contrato. Si no lo firma, si no hay firma de contrato, nada ha sucedido, no ha habido transacción. Usted tenía que decirme a mí qué yo tenía que hacer, cuál es la decisión que yo tenía que tomar para poder practicar en mi vida lo que usted tan magistralmente ha predicado. Y yo decía: wow, eso es exactamente lo que tenemos nosotros que hacer. Podemos tener la teoría en nuestra mente, podemos conocer las cosas como son, hasta recitarlo y predicarlo y hablarle a otros y confrontar a muchos. Pero si nosotros no tomamos la decisión, si tú y yo no firmamos el contrato de renuncia y cambio y transformación, nada estamos haciendo. El evangelio es cuestión de hecho. El evangelio es una cuestión de accionar con cambios radicales y significativos. Yo tengo que dejar de ser quien yo fui. Yo no puedo arrastrar un pecado día tras día en mi vida sin cambios y sin transformaciones. Basta ya, basta ya. Nosotros tenemos que dar un testimonio de que genuinamente
verdaderamente el Señor ha tocado nuestros corazones y que somos una nueva criatura. Judas 1 o sea, yo leía esto, yo estaba impactada. Yo quiero que me den, bueno, todavía me da tiempo. Oigan esto, el verso 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Fíjense que estaban dentro de la iglesia, estaban encubiertos. Entonces, cuando nosotros usamos la gracia para libertinaje, para hacer lo que querramos y hacer las cosas a la manera que nos parece, nosotros nos estamos convirtiendo en impíos, como si nunca hubiésemos conocido a Dios. Y estamos en la iglesia, pero estamos siendo impíos, porque estamos haciendo las cosas como nos parece a nosotros. Dice el verso 5, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Dile que está a tu lado, que es cuestión de fe. Dile ahora que tengo que creer. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, y los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. ¿Ustedes saben qué? Muchas veces uno toma a la ligera la incredulidad. Ojo con eso, porque fíjense lo grave que es la incredulidad para el Señor. Habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después lo destruyó porque no creyeron. La incredulidad no es algo que Dios tolera, y el pueblo de Dios está incrédulo en su mayoría. Pero hoy tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntete de la incredulidad. Y tú dirás, no, yo le creo a Dios, pero ¿cuál está siendo tu conducta? ¿Cómo está tu corazón? Porque, amado mío, la fe no es cuestión de palabrita bonita. La fe de accionar diferente, de accionar conforme al Señor, porque yo le creo a Él, porque yo creo que en la obediencia es que está la bendición, porque yo amo a mi Señor y porque lo amo lo obedezco, porque eso es lo que Él dice, quien lo obedece es quien lo ama. Decisión, dile al que está a tu lado, es decisión. Oigan esto. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces aquí me resaltó cuando dice que son exhibidas como ejemplo. ¿Sabes qué? Tú vas a durar, o yo puedo durar, o alguien puede durar con cosas ocultas hasta el día de Dios. Es una frase que yo voy a patentizar. Hasta el día de Dios. Porque llega el momento en que Dios va a exhibir tu pecado. ¿Por qué? Por amor a tu alma. No para condenarte, no porque quiera avergonzarte, no. Sino por amor a tu alma. Dios te va a decir, ya, hasta aquí tú llegas con eso oculto. Y lo va a sacar a la luz. Va a desenmascarar lo que está oculto en el corazón. Dice el verso 8, no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. El verso 10, mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Wow, Dios mío, por estas cosas son ellos destruidos. ¿Sabe lo que dice este verso 10? Como no oran, como no están en la presencia de Dios, no entienden. No entienden las profundidades de Dios. No entienden la profundidad de Dios, y no es que se quedan callados, guardándolo en su corazón, no, sino que lo critican, se levantan en contra, blasfeman. Escuchen, y dice, y las cosas que como animales irracionales conocen, o sea, lo que el instinto le dice, lo que la lógica le dice, lo que creen.
pero no entran en las profundidades de Dios para sacar del corazón de Dios cuál es la realidad y cuál es la verdad. Esos serán destruidos. Dice el verso 11, ¡ay! ¡Ay! Di conmigo, ¡ay! Y vuelve y di, ¡ay! ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Escuchen, ¿cuál fue el camino de Caín? Exactamente. Homicida, no cumplió el propósito de Dios, mató las generaciones que habían en el vientre de Abel, las mató. Vivió en despropósito como nómada perseguido, arruinó su vida. Dice también, y por el lucro se lanzaron al error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Balaam, porque quería dinero, se dejó sobornar de Balac, enemigo del pueblo de Israel, para que maldijera al pueblo de Israel. Fue contratado y se llamaba profeta, y tuvo un animal de carga, un burro, que hablarle para que se detuviera en su plan malévolo en contra del pueblo de Israel. Quizás tu problema no sea el lucro, no sea la codicia como este hombre, pero hay situaciones del corazón que nos llevan a romper propósito, que nos llevan a maldecir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, que nos llevan a levantarnos en contra del diseño de Dios para nosotros y para otros. Y los que perecieron en la rebelión de Coré. ¿Cuál fue la rebelión de Coré? Oigan el significado de Coré. Ponerse a menor distancia. Es decir, Coré con Moisés estaba de ahí a ahí. Somos iguales tú y yo. Ponerse a menor distancia. Los celos, la envidia, corroían el corazón y lo llevó a levantarse en contra de Coré. Basta ya, somos los de Moisés. Basta ya, nosotros somos todos santos. Dios nos habla a todos. ¿Por qué tiene que ser a Moisés? ¡Ay! Se abrió la tierra y lo tragó. Ese es el camino de Coré, la rebelión en contra de Dios y en contra de las autoridades puestas por él. Dice el verso 12, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin aguas, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. El verso 16 dice, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Oh my God. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, dejen de ver eso, no lo practiquen, no sean así. Acuérdense de la palabra que Cristo predicó a través de los apóstoles, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías, es decir, tras sus deseos de la carne. Estando en la iglesia, iban a tener sus propias opiniones y esa era la que querían que prevaleciera. Estos, oigan el verso 19, son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, di conmigo, pero yo, edificándome en la santísima fe, orando en el Espíritu, me conservo en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de mi Señor para vida eterna. Entonces aquí se da como la estrategia, no te metas en eso, no seas así, cuídate de esa gente que están así, cuídate de ellos. Tú
tú mientras tanto, entonces mira lo que se prevalece en la fe, en el amor y espera adelante las misericordias del Señor para vida eterna. Y vamos a meditar un poquito. Cuando tú traes una ofrenda al Señor, tú le estás diciendo al Señor quién tú crees que es Él para ti. Tu ofrenda habla del concepto que tú tienes de Dios. Cuando tú le traes una ofrenda a Dios, con ella tú estás hablando, aunque no hables con palabras, y estás revelando qué tú tienes en el corazón respecto a tu Señor. La Biblia registra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 38, una mujer tildada por pecadora. Pero una mujer que se postró a los pies del Señor y le derramó su corazón, derramó sus lágrimas, besó sus pies y los lavó con el perfume más caro que había en este tiempo. Lo de más valor, entregó su corazón con lágrimas de arrepentimiento y de honra al Señor. Pero sin embargo, el que no entendía, el que tenía el corazón dañado, juzgó este acto diciendo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Y es lo mismo que pasa entre el espiritual y entre el carnal, entre el que entra a la presencia del Señor y el que sencillamente está en la superficie. No entiende cuando derramamos el perfume costoso a los pies del Señor, cuando botamos nuestras lágrimas a sus pies. El Señor no vio el precio del perfume. El Señor vio el corazón de amor y agradecimiento de esta mujer. El Señor recibió su ofrenda, porque detrás de cada ofrenda se esconde un corazón. Y conforme a ese corazón será aceptada o será rechazada la ofrenda. Hay quienes traen ofrenda al Señor, pero hay quienes son ofrendantes ellos mismos. Cuando hablamos de ofrenda, estamos hablando de amor por nuestro Señor, de honra a aquel que nos salvó. Estamos hablando de una voluntad propia que no existe, de un corazón quebrado, unificado y no dividido, de vidas abnegadas y decididas a caminar en integridad, de hombres y mujeres que han tomado decisiones innegociables de limpiar su corazón y de hacer de lo primero en su vida el amor al Señor, el obedecerle y el vivir para Él. Vuélvete una ofrenda al Dios de Israel. Derrama a sus pies tu mejor perfume. Muestra humildad y quebrantamiento en su presencia. Que se vuelva una prioridad en tu vida el que Él te acepte la ofrenda que le brindes cada día.